días, amigos, les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal. Pues ya prácticamente concluyó el proceso electoral, tenemos ya un presidente virtual electo y es una mujer, por lo cual pues me siento feliz y orgullosa que después de 200 años, que la verdad suena demasiado, injustamente demasiado, pues haya llegado por fin a la presidencia una mujer. Y no nada más eso, sino además también la primera mujer que llega a la presidencia en Norteamérica, de nuestros países con los que tenemos el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, Canadá, Estados Unidos y México. Pues ya les pusimos el ejemplo, ¿no? A ver si lo siguen. Y pues además orgullosa de que sea egresada de nuestra universidad, de nuestra institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues que se ha desarrollado pues su práctica académica, profesional, científica de investigación, pues además mayormente en nuestra institución. Pues así es que a título personal pues me siento muy feliz por esa situación y como muchas mujeres nos debemos sentir en este momento. Y pues bueno, hoy el tema va a ser complementos del CFDI. Conocemos el comprobante fiscal digital, hablamos mucho de las versiones y demás, hemos dedicado programas completos a este tema. Conocemos algunos de los complementos, los más comunes, que sería el complemento de pago, el complemento de nómina y pues recientemente la carta aporte, que ha sido también nuestro último dolor de cabeza, uno de tantos. Pero bueno, hay muchos más complementos. Estos complementos son de uso obligatorio, nacen de alguna disposición fiscal, ya sea legal, reglamentaria o de alguna regla de resolución miscelánea. Si no se utilizan, si no se expide un CFDI utilizando este complemento, pues obviamente seríamos acreedores a una sanción, porque existen infracciones, porque los comprobantes no contengan todos los requisitos de las disposiciones fiscales. Entonces, pues ese va a ser nuestro tema el día de hoy, hablar de los complementos que existen, pues de su importancia, de qué es un complemento concepto, qué es una adenda. Vamos a hablar de todos esos temas el día de hoy. Pero antes de iniciar, les recordamos que nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, obsequiará 2 suscripciones a la revista Consultorio Fiscal digital. Son suscripciones digitales por 6 meses a las personas que a lo largo del programa respondan correctamente a las preguntas que le vamos a hacer, a una pregunta en particular que le vamos a hacer a nuestro público, y si la responden correctamente, pues daremos a conocer en el curso de este programa quiénes son los ganadores. Y pues bueno, vamos a iniciar con una pausa para entrar en contexto y ya después arrancamos con el tema. Aquí los esperamos. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Complementos de los CFDI. Los complementos permiten integrar información adicional de uso regulado por la autoridad para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello digital de la factura. Algunos de los complementos vigentes son aerolíneas, carta aporte, compraventa de divisas, consumo de combustibles, recibo de pago de nómina, vales de despensa, vehículos usados, entre otros. Además, se cuenta con complementos concepto, los cuales proporcionan información adicional a los conceptos de las facturas y pueden ser los siguientes: instituciones educativas y privadas y venta de vehículos. Fuente: Servicio de Administración Tributaria, SAT. Cuentas Claras. Director de operaciones en la firma de constructora, tecnologías de la información, expositor pues el programa Sombrero en materia informática, particularmente para especializar en el área fiscal, y corriendo a nuestra coordinadora en área de proyectos especiales y facturación electrónica de ASPE México. Tenemos la presentación. Y pues también regresar de la presidencia, es un gusto verlo aquí en este espacio.
maestro contador egresado de nuestra facultad, el maestro José Julio García Juárez, en esta ocasión. Es catedrático de nuestra facultad en las áreas fiscal e informática, es socio director de despachos Ballesteros y Asociados. Es asesor fiscal pues, de grupos de empresas a nivel nacional, articulista de nuestra revista y también es expositor a nivel nacional en temas fiscales, pues no particularmente ligados al tema informático, sino que se refiere al tema fiscal en general. Muchas gracias, Julio, por estas gracias. Las próximas cuestiones interesantes de complemento. Por favor, ¿me puedes decir qué es un complemento? Claro que sí. Ahora, todos los temas lo que se conoce como factura es complemento fiscal digital y complemento Esta parte se la ponen los PACs, los proveedores autorizados de certificación. Una vez que se arma la estructura de este archivo de forma local donde el usuario está trabajando, se manda a una validación a través de estos PACs, ¿sí? Este PAC hace una validación de la información, la estructura, pues que sea la correcta, aplicando también ciertas reglas. Evidentemente, por ejemplo, ahorita voy a decir una regla así al aire, que son por supuesto muchas. Un CFDI, una factura, por ejemplo, no puede ir con valor en ceros, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de validaciones. Una vez que se hacen las validaciones, entonces dice, ok, palomita para todo, y procede a incorporar este timbre, que es como si fuera una especie de sello, ¿no? De aceptado. Obviamente, esta información pues tiene cierto nivel de encriptación a través de certificados de sello digital, y esto es pues, lo que le da validez. Ahora bien, digamos que es el principal complemento, pero pues hay muchos más todavía. Todos usamos ese complemento. Todos. Sí. Por lo menos todos usamos un complemento y es el de timbre fiscal. Todos los CFDIs deben llevar este complemento porque es parte de esa validación, si no, pues es como si no tuviera validez, ¿no? El archivo XML. Posteriormente, puede haber complementos adicionales que se incorporan. Por ejemplo, hay unos tipos de CFDI, recordemos que tenemos 6 tipos de CFDIs. Entre ellos, por ejemplo, el que es el famoso complemento de pago y lo que es el complemento de nómina, que así le llaman, o comprobante de tipo pago y de tipo nómina. Son los únicos que le cambian el nombre al CFDI en general. Exactamente. Porque tipos de CFDI en general primero son ingreso, egreso y traslado. Así es. Ajá. Y ya los que le cambian el tipo del comprobante, pues serían el de nómina, el de pago. Exactamente. Así es. Alguno que más que se me olvida. Bueno, por ejemplo, el de retenciones e información de pagos, que lleva una estructura un tanto diferente a las principales, también lleva una serie de complementos, dependiendo del comprobante a lo que se vaya a dirigir, ¿no? Sí, si son dividendos, si son Correcto. premios, si son... Que ese es otro estándar, diferente del estándar de lo que el SAT denomina, muy coloquialmente, y incorrecto, pero coloquial, factura electrónica, ¿no? Exacto, sí, incluso para consultarlos es un área diferente al de los comprobantes tradicionales, por así llamarlos, ¿no? Entonces, estos complementos nacen de una disposición legal, o reglamentaria, o de una regla, excepto, el del timbre, pues es una regla, ¿no? Es parte Ese de la estructura. ya va incorporado. Parte de la estructura del CFDI. Así es. Julio, y los complementos concepto, porque hay complementos y hay complementos concepto. ¿Cuáles son esos? Mira, los complementos concepto... ¿Quieres agregar algo antes, perdón, de entrar al tema de complemento concepto? Sí. Ajá. De hecho, la regulación, para hacerlo más simple, ¿cómo se estructura un CFDI en lo general? Normalmente tiene 3 partes. La primera parte es en donde van los datos del emisor, el receptor y el contenido de la operación que se está haciendo. Posteriormente tienes un complemento si lo lleva o no. Y no me refiero al del timbrado porque ese va al primero. Y el tercero, en algunos casos, viene una adenda. Esa es, digamos, la estructura de un CFDI. Los CFDIs inicialmente se separan en 2 grupos.
Esto de acuerdo con el anexo 20, tenemos dos partes en el anexo 20, que sería la primera parte, que habla del, llamémosle, el CFDI genérico, y hablemos del CFDI de retenciones y pagos. Tenemos dos entonces. Dentro del primer grupo, nosotros tenemos 5 variedades que tiene este CFDI, que son ingresos, egresos, nómina, pagos y traslados. Entonces, esos son, digamos, serían las estructuras. En algunos casos los complementos sí llevan complemento, en algunos casos no. Obviamente el que sí llevan todos es el del timbrado. Ahora bien, los complementos pueden ser de dos características. Uno, por una cuestión muy específica, por un concepto que se está haciendo. Hablemos, por ejemplo, del caso de las instituciones educativas. Ese es por un concepto. El concepto es una institución educativa la que lo está haciendo. Existen básicamente 2 complementos por concepto. O sea, quien dirige el complemento no es una operación, es un concepto en específico. Y en algunos casos las operaciones sí se derivan de acuerdo con el tipo de operación o el tipo de giro en el cual se están haciendo, o de alguna regla que requiera más información de ese complemento. Entonces, contestando la pregunta, los complementos concepto son específicos para conceptos específicos, para operaciones específicas, ¿sí?, que tiene el CFDI. Concretamente hablamos de que pueden ser 2. En el otro caso son 26 complementos. Uno que está todavía como vigente, que a veces se puede utilizar hacia atrás, pero básicamente de esos 26 solamente 2 son los que pueden ser por concepto. Esto de acuerdo con el portal del SAT. Ahora, este complemento tiene como función varias cosas, entre ellas control de información que el SAT necesita para poder hacer sus bases de datos, para poder crear toda la información para hacer revisiones y auditorías a través de revisiones electrónicas. ¿De qué se surte la autoridad para hacer revisiones electrónicas? Precisamente de toda la información que tiene ahí. Los complementos de pago, los complementos en lo general es información adicional que le provee a la autoridad más herramientas para hacer una revisión electrónica mucho más precisa y eficiente. Entonces, ese sería, digamos, la cuestión. En cuanto a los complementos concepto, entonces lo que existen serían las colegiaturas, por ejemplo, ahorita, que se va a nivel partida, ¿no? Así el es. complemento en Concepto, general va separado, el Así complemento en general va separado y el complemento concepto va a partir del producto del concepto. Bueno, Concepto no quería como tal. utilizar la palabra concepto, pero del concepto que se factura, o sea, en este caso colegiatura, porque el decreto que permite la deducción de las colegiaturas establece como un requisito que el CFDI contenga la CURP y el nivel escolar del alumno. No sé si me falta algún otro dato. La clave RBOE también debe también ir la clave incluida. RBOE. Así es. Entonces, esos datos, cuando tú dices facturas, clave, producto, servicio, 80 y tal, no sé qué, colegiaturas. Y entonces, en ese caso, se utiliza un complemento concepto y ahí pones esos 3 datos. Así y es. entonces, eso lo tienen que validar en un CFDI de colegiaturas. Así es. Si no tiene esos 3 datos, el CFDI del nivel escolar, la CURP y el REBOE, que siempre se me olvida, entonces no tienen, el comprobante no reúne requisitos fiscales. Y si yo tuviera problema para que me lo aceptaran en la declaración anual, como una deducción personal, que es un estímulo en realidad, pues esa podría ser una de las causas, que el comprobante no reúne requisitos fiscales, ¿no? De hecho, es muy triste que a veces cuando se dan cuenta en la declaración anual y ya están haciendo sus cuentas de esa deducción, resulta que no la encuentran. Es por eso que el SAT no la precarga. No la precarga. Ajá. Y no es que no la haya precargado, es que no reunió requisitos. Entonces, si no reúne, la rechaza. Es por eso es que es muy útil hacer una visita en forma constante, digamos, a los visores para saber si lo pusieron o no. Esa es una forma eficiente también de Sí, bueno, aquí para viendo. nuestro público que luego no está tan familiarizado con la página, ¿quieres decir cómo puede acceder a estos visores de deducciones personales y estar al pendiente de que el SAT qué es lo que ha cargado, qué es lo que está considerando como válido en deducciones personales? Claro, de hecho, cuando entras a lo que es el portal del SAT,
entras directamente a la sección de declaraciones y ahí te vas a declaraciones informativas y ahí aparecen todos los visores para que puedan tener las personas físicas. Básicamente el que más importaría en este caso que estamos diciendo para el público en general, digamos, sería el de visores de deducciones personales, porque no solamente estamos hablando de las colegiaturas que son importantes, pero existen otras deducciones gastos que también médicos, dentales, etcétera. Ahí está, el SAT está poniendo ahí todos los que va a considerar para la declaración anual. Así es. Y lo malo es que si no le damos seguimiento y ya terminó el año y nos damos cuenta que no venía cargada la deducción, aunque vayamos y vamos a suponer que sí pagué con tarjeta y el emisor se equivocó y le puso efectivo o es colegiatura y no le pusieron estos datos, desafortunadamente, aunque lo corrijan, si ya terminó el año, la corrección, aunque lo cancelen y lo sustituyan, el CFDI sustituto va a quedar ya en otro año y el SAT ya no lo va a precargar y entonces vamos a tener que presentar, vamos a tener que capturar manualmente ese comprobante en la declaración y luego ver si el SAT lo acepta o tramitarlo vía una devolución a través de un formato electrónico de devolución, ¿no? El FED. Y como pues, le llaman muy complicado. Sí, la devolución manual, como le llaman. Ajá. Sí. Entonces, en este caso es importante que durante el año validemos estos requisitos, ¿no? Sí, así es. Bueno, complemento, concepto, adenda. Sí, Ricardo primero. Sí, exactamente. Esta tercera parte que bien comentaba el maestro es que la adenda, bueno, pues es un área, es un espacio para que se pueda integrar información no fiscal, puede ser información comercial, es muy común que pues grandes empresas, ¿no? Retail, empresas de seguros, etcétera, soliciten a los proveedores que cuando envíen esta información o estos CFDIs integren en la adenda ciertos datos adicionales, ciertos datos que para ellos les sirven sus bases de datos, centros de distribución, dónde se entregó la mercancía, quién recibió, códigos adicionales en los productos que se estén entregando, por ejemplo. Esta información obviamente pues sirve precisamente para tenerla de una manera más automatizada. Cuando el proveedor, que muchos de ellos tienen sus portales donde el proveedor carga esas facturas hacia estos clientes, ya ellos internamente hacen sus procesos y pues esa información la guardan en bases de datos. Obviamente para ellos el procesamiento pues es mucho más rápido. Pero bueno, nos hemos encontrado casos que incluso pues hay personas, hay ciertas entidades que quieren incluir, porque puedes meter información prácticamente de cualquier tipo, ¿no? No requiere tener cierta estructura. Yo puedo meter incluso un texto y va a ir junto con el CFDI. Pues casos que incluso hasta han incluido como pequeños contratos, ¿no? O pequeñas especificaciones dentro de esa parte de la adenda y la timbran junto con el comprobante. Pero obviamente esta información, al no ser fiscal, ¿no? Es información ya entre las uso partes, libre. correcto, pues esta no va integrada en el sello digital, ¿no? Esta no está protegida. No se protege exactamente, sino que se queda como parte simplemente de este tipo de comprobantes, ¿no? Podría ser alterada y no nos damos cuenta, ¿no? Ajá, sí, de hecho, digo, nosotros hemos hecho casos en los cuales a veces el cliente le solicita cierta información, no le entregan por alguna razón, pero son facturas muy grandes y con muchos productos que dicen, híjole, me va a llevar 2 días volverla a hacer. Entonces, a veces como nos mandan pequeños detalles de la adenda, vamos, abrimos el archivo, así tal cual, se modifica solamente la parte de la adenda, lo demás no lo puedes modificar. Y pasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además cuando vas al SAT, pues esta información ni siquiera la vas a visualizar de la misma manera, ¿no? Ajá. Así es. Hablabas incluso que se podía más bien incluir un archivo y ya desplegarse completamente ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que tecnológicamente hay formas de encriptar un archivo en un código. Es decir, así como vemos las letras y números y caracteres ASCII, se pueden crear archivos, ¿sí? Los pasas por un proceso pues vamos a llamarlo así como de reprogramación y solamente vas a ver código. Y eso lo puedes integrar a tu adenda, lo puedes pegar y pareciera un texto normal. Pero del otro lado, al volver otra vez a hacer una reversión de ese código, lo que te resulta pues es un archivo, nuevamente. O sea, podrías casi como adjuntar archivos dentro de un archivo XML. Dentro de pero la factura codificados. En particular, codificados. Perfecto, pues muy interesante. Julio, ¿quieres agregar algo al tema de la adenda? Sí, bueno, la adenda como tal es solamente información adicional para el proveedor.
Actualmente puedes entrar al portal del SAT y allí descargar algunas de las empresas que ya tienen adendas autorizadas, porque también se tiene que pedir una autorización para ese propósito. El hecho de que no pueda ir una adenda y poner toda la información en una adenda y que tenga reconocimiento, tiene otro efecto. Ojalá lo pudiera hacer y que se pudiera encriptar, cifrar, que se pudiera cifrar esa información. El problema es que la adenda no la cifra, porque si así fuera, tendríamos un problema resuelto, por ejemplo, para lo que es fecha cierta. Si yo pudiera poner en esa adenda un contrato con todas las especificaciones, aunque no estén firmados, pero el evento sí se podría saber qué es lo que ocurrió en ese momento o qué tipo de contrato ocurrió en ese momento, sí, podríamos hablar de que la fecha cierta certificada por el SAT está en el contrato, se encontraría exactamente en la adenda, pero no es posible eso. Existen otras metodologías. De hecho, la metodología de cómo es que sale lo que es el sello que le llaman. ¿A qué te refieres con que no es posible que se timbre o a qué no es posible? Como la adenda no forma parte de lo que se está timbrado, ajá. Entonces esto da igual como quiera que sea, porque nadie lo está certificando. Ajá, ya te entendí. Ajá. Pero o sea, puede ir ahí, sí, puede ir codificado, cifrado, etcétera, técnicamente cifrado hablando. No. Bueno, puede ir con un codificado, ajá, o encriptado o lo que sea, si se pudiera, ¿no? Pero el problema es que como no está timbrado, porque no está certificado por el SAT, no le pone la estampa de tiempo, de hora, minuto, segundo, y la de certificación no está protegido, y entonces aunque lo pusieras ahí no resolverías el tema de fecha cierta. No, pero se puede resolver de otra manera. Sí, digo, hasta ahí no se resolvería, ¿no? Sí, pero vamos, eso si lo quisieran hacer se puede resolver de otra manera, y es en el concepto. El concepto es muy amplio, tiene 1000 caracteres, y tú podrías hacer una descripción de lo que representa esa factura, y esa sí la timbra la autoridad. El concepto te refieres a la descripción que le pones a la partida. Así es. O sea, tienes hasta 1000 caracteres para poder poner ahí. Ya. Podrías describir. Y puedes ponerle lo que quieras, claro, ahí sí es libre, o sea, porque lo importante es la clave producto-servicio, y mientras esa esté bien, pues en el concepto tú lo puedes describir como tú quieras, ¿no? Si tienes 1000 caracteres en una partida y otros 1000 en otra partida, y así te vas. Entonces, eso sí lo podrían hacer. El proceso del cifrado es muy simple para las cuestiones, los platico. Lo que hace la autoridad normalmente es toma un resumen, le llama hash. Este resumen, que es la parte más importante, se aplica a lo que sería la firma electrónica avanzada o el certificado, que en este caso sería, y el proceso de transformación se llama digestión. Esa digestión nos lleva a lo que es el sello. ¿Cómo saber que este sello es correcto? Bueno, se hace un proceso contrario para poder saber si esta factura es válida o no. Pero este proceso de digestión en el adenda no lo incluye. Ese es el punto. Es información que no va protegida por el timbre fiscal. Así puede alterarse, que es lo que decíamos. Y entonces no nos resuelve el tema, por ejemplo, de fecha cierta. Exacto. Si quisieras poner ahí un contrato y decir, aquí existe evidencia de que se celebró ese contrato porque incluso la autoridad lo certificó, pues no, porque no entró al timbre fiscal, no entró al proceso de digestión que finaliza con la emisión del sello digital del comprobante y la generación del UID, ¿no? Así es. Entonces, ese sería, digamos, pero sí, la adenda es un campo muy útil mercantilmente. Sí. Creo que no se ha utilizado todo lo que se puede utilizar en un momento determinado, se puede explotar mucho más, pero pues sí es muy bueno en ese sentido, ¿no? Las grandes empresas sí lo hacen, porque tienen ERPs y tienen estructuras para poder captar los datos que están recibiendo, entonces mucha información que ahí viene contenida es precisamente para poder dar entrada a los almacenes en una forma más eficiente, pero sí, solamente las grandes empresas que tienen esas estructuras lo están haciendo. Esperemos que en un futuro no muy lejano las empresas medianas empiecen con ese proceso. Aquí si quieres venderle al Seguro Social o a Volkswagen o a quien quieras, tienes que tener su adenda, ¿no? Sí. Y eso implica, pregunto, que el PAC lo tenga, digamos, configurado dentro del... o eso lo puede hacer cualquier persona sin problema. Bueno, es que en realidad los softwares comerciales son los que cada uno a su manera
permiten integrar esta información. Digo, puede haber packs donde te metes directo a su portal, desde ahí la generas y ya te aparece una serie de campos pues que te solicitan estar llenando pues para que se genere ese CFDI ya con la adenda integrada. Hay otros sistemas, ¿no?, de diversas marcas, los cuales localmente en el software hay unos que les configuras plantillas, hay otros que ya las traen y simplemente es cuestión de integrar los datos adicionales que te solicitan. Pero a final de cuentas, pues todo lleva lo mismo, ¿no? A final de cuentas se arma el archivo, se arma con estructura de adenda, que también, pues a veces es dolor de cabeza para muchos, ¿no? Porque no hay un estándar universal, por así decirlo, porque pues cada empresa pues tiene necesidades y requerimientos diferentes. Entonces, la información es variada, la estructura también, unos te piden una estructura, otros otra estructura y así sucesivamente. Cuando el software a lo mejor no está preparado, vamos a llamarlo así, tecnológicamente, utilizan plantillas que a veces el mismo usuario tiene que configurar y bueno, pues a veces vienen estos requerimientos tecnológicos, porque muchas veces un archivo de esta magnitud, pues a lo mejor una persona, un auxiliar que está ahí haciendo las facturas en el día a día, pues no lo va a estar configurando, ¿no? Entonces ya se ayudan, pues apoyan del área de sistemas, de los consultores, etcétera, para poder generar este tipo de información, que además, dicho sea de paso, en muchos de los casos se requieren también etapas de pruebas, ¿no? Donde mandan pruebas al cliente, que las reciba, hacer validaciones, etcétera. Pero evidentemente, pues si no mandas también un CFDI con la estructura correcta, pues no te lo van a aceptar, ¿no? Así es. Bueno, Julio, hablabas de la encriptación y el proceso inverso. Cifrado y descifrado. Cifrado y descifrado. No estamos acostumbrados a hacer el descifrado. Ayer platicaba también con Ricardo en algún momento que hasta ahorita no se ha requerido tanto, pues porque a final de cuentas tienes el repositorio del SAT como respaldo, ¿no? O sea, no puedes alterar una factura que yo te haya hecho, porque a final de cuentas, pues el SAT tiene un original y pues ahí se valida exactamente qué pusimos en el comprobante. Sí. Pero se ha hablado, ha habido rumores, no sé qué tan válido sea, pero digo, puede ser una realidad, porque suena muy lógico, que en algún momento dado el SAT diga, pues hasta aquí les guardo y ya de aquí para acá voy a borrar esta parte de la base de datos del repositorio del SAT por el manejo de tanta información, ¿no? Entonces, si fuera dado, si llegara o en un momento dado esa situación del SAT de que quisiera limpiar o quitar una parte de los comprobantes de los cuales tiene él un original, como lo tenemos el emisor y el receptor, en teoría, pues cada vez va a ser más necesario recurrir al cifrado y al descifrado para validar que el comprobante no ha sido alterado por cualquier problema entre las partes, inclusive algún tema de carácter mercantil que se litigue, etcétera, ¿no? Y no estamos tan acostumbrados a hacer esos procesos de descifrado, ¿no? O sea, de desencriptar la información y validar que no se haya alterado la información que estaba protegida originalmente por el timbre fiscal, ¿no? Claro. Bueno, el proceso de timbrado, perdón. Ajá. Mira, al mes de abril, los CFDIs que están contenidos y que se han emitido son 84,000 millones de CFDIs. Y cuando dices 84,000 suena así como que es una barbaridad, es una cantidad espeluznante. Imaginemos el tamaño del almacén que necesita. Les diría que no tanto. Con un petabyte, sí, apenas cubrirías la mitad. Entonces, ¿tú crees que no podría ser una realidad que el SAT pudiera llegar a limpiar espacios? Podrían hacerlo, pero vamos... No sería por una cuestión de espacio. No es por una cuestión de espacio. O sea, si tú me dices que es por espacio, te diría, en un petabyte, que son 500 terabytes. A lo mejor no por cuestión de espacio, simplemente por bajar el tráfico en su página, por ejemplo. No, al contrario, tampoco es un problema, porque hay que recordar que el uso, por ejemplo, de las revisiones electrónicas es on demand. O sea, no es que todo el tiempo estén haciendo. Entonces, solamente toman un periodo y dicen, ese periodo y lo separo, y lo van separando. No, pero que a lo mejor entra mucha gente a la plataforma para descargar y descargar y descargar 1000 veces los mismos comprobantes, ¿no? Existen varias tecnologías para descargar, por ejemplo, los web services, que tú entras directamente sin entrar directamente al portal del SAT y ahí descargas. O sea, conocemos solamente esa vía, pero existen otras alternativas para poder bajarlo. Pero bueno, pensando que fuera así, que los pudieran descargar y que nosotros pudiéramos hacerlo. El día de hoy existen esas tecnologías para ese propósito. Desgraciadamente, la única que conocemos
conocemos es la que solamente se escanea con el código bidimensional que aparecen en las representaciones impresas. Te lleva directamente al CFDI y lo puedes verificar en ese momento en tiempo real. Esa sería una forma de poderlo hacer. La otra forma es abrir directamente el CFDI, el XML, y ese XML podrías tú empezar a observar, pero no estamos acostumbrados a poder leer ese tipo de información. Entonces, tenemos que aprender, sí. Eso es a lo que me refiero, o sea, hace falta una mayor cultura informática en ese sentido. De hecho, dentro de las obligaciones contenidas en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, está la obligación por parte del SAT de ofrecer herramientas para ese propósito. Y sí las tiene, el problema, como lo acabas de decir, es que no se usan. Así es. Pues bueno, tenemos entonces ahora el tema de complementos. Decíamos que el que no podemos sustraernos todos, pues es el caso del timbre fiscal, pero tenemos otros complementos. El primero que yo les diría, y vamos, tenemos que ver, es el complemento de los monederos electrónicos para la compra de combustibles. Uh-huh. Nosotros sabemos que podemos adquirir de estas tarjetas para comprar gasolina, uh-huh, diésel, etcétera, y en ese caso lo que nos permite la resolución miscelánea es que en lugar de pedir factura por la compra de gasolina, diésel o lo que sea, yo simplemente al comprar, al depositarle dinero a la tarjeta, el monedero electrónico para la compra de gasolina, con eso la persona que me emitió el monedero electrónico me va a enviar un estado de cuenta. Mi comprobante para efectos fiscales es el estado de cuenta, ¿no? Lo que venga, y eso es un complemento, ¿no? En ese caso. Entonces, no sé si quieren hablar de esto, pero prácticamente ya tenemos muy poco tiempo. Vamos a hacer una pausa en este momento y de regreso hacemos nuestra pregunta para la revista y hablamos del tema del estado de cuenta de combustibles en los monederos electrónicos. Continúe con nosotros. Lo más relevante en pocas palabras. 31 de mayo. Repunta 18% el gasto del sector público, su mayor alza en 24 años. El gasto neto del sector público sumó 2.998.710 millones de pesos, impulsado por las erogaciones hacia obras insignia y una aceleración de subsidios y transferencias por el año electoral. El gasto se aceleró por las erogaciones para tratar de concluir las obras insignia del gobierno, aunque tal vez no se logren terminar antes de que acabe el sexenio. 3 de junio. Claudia Sheinbaum, la ganadora virtual de las elecciones presidenciales en México 2024, candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, obtuvo un margen del 58.3 y 60.7% de las preferencias, reportó la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. El peso cae 4.40% y la Bolsa Mexicana de Valores retrocede más del 6% tras el triunfo de Morena. Las bolsas de valores de México registraron fuertes pérdidas este lunes. Los índices bursátiles reflejaron una fuerte desconfianza de los inversionistas tras conocerse los resultados preliminares de las elecciones del domingo, que favorecen a Morena. Lo más relevante en pocas palabras. En su edición 835, correspondiente a la primera quincena de junio de 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. La fundamentación histórica de la retención del ISR por salarios, así como el origen y la evolución del subsidio para el empleo, son los puntos abordados a través de un profundo análisis comparativo, teórico y práctico por parte de Salvador Rotter Aubanel y Alma Fernanda Rotter Zárraga. Y el mismo tema, pero desde el punto de vista del nuevo subsidio para el empleo, su aplicación y obligatoriedad, nos es presentado por parte de Mario Alberto Roldán Gatica en un interesante artículo. Además, en esta ocasión encontraremos un trabajo de Adrián Urbina Galicia y Aniek Label Alessio Robles sobre la inteligencia artificial aplicada a la fiscalización y el sistema tributario en México, como un nuevo horizonte de retos y beneficios para las personas físicas.
Y como siempre, también encontraremos otros artículos no menos relevantes, como los relacionados con la compensación al corregir la situación fiscal en ejercicio de las facultades de comprobación, desde el punto de vista de la Suprema Corte y sus jurisprudencias. La resolución de facilidades administrativas para 2024, en confronta con la de 2023, en lo referente al sector de autotransporte terrestre de carga federal, los diferentes tipos de declaraciones complementarias y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 835 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Pues ya estamos de regreso y pues antes que nada vamos a hacer la pregunta para que se lleven una de las 2 suscripciones a la revista Consultorio Fiscal, suscripciones digitales semestrales. Así es que les vamos a pedir a Ricardo que nos haga la pregunta, por favor. Muy bien, pues queremos preguntarles a nuestros amigos, ¿cuál es o qué nombre recibe la sección del CFDI en donde se incorpora información o se puede incorporar información no fiscal? Así es que llámenos, por favor, y háganos saber su respuesta correcta. Llámenos al número que aparece en su pantalla y háganos saber la respuesta correcta. Únicamente por el número que aparece en su pantalla, por favor. Pues tenemos varios mensajes de Ana Luisa Torres Cabrera, nos manda saludos a los dos. José Castillo desde Campeche. También Diego Olvera nos pregunta, dice, en su experiencia, hablando también de agencia de viajes, en materia fiscal, ¿existe algún tipo de caso en que sea obligatorio para el SAT el uso de adenda? Y de ser así, ¿de qué tipo de adenda se trata? ¿O se puede decir que el uso de adenda está totalmente a juicio del emisor para dar más claridad en su caso a la información contenida en el CFDI? Gracias de antemano por su respuesta. Julio. Sí, la adenda no es obligatoria fiscalmente, pero podría ser obligatoria mercantil o comercialmente, si el cliente así lo pide. No existe ninguna. No. Bueno, Verónica Fernández nos envía saludos. Edith Leticia del CEDEP de Cuernavaca, Morelos, le mandamos un saludo. Teotihuacán GF también nos manda saludos. Desde San Miguel de Allende, Nayeli Citlali Guerrero Guzmán también nos envía saludos. Y tenemos una pregunta de Conta Directo. Conta y Contacto. Dice, saludos. Una pregunta. En las facturas aparece en el nombre del código, se adicionan conceptos diferentes, por ejemplo, servicio por, e inmediatamente le añaden un texto. ¿Es correcto esta adición? Bueno, desde nuestro punto de vista, realmente lo que entendemos es que eso va dentro de la parte de la descripción de la operación. De la operación, exacto, producto o servicio según sea el caso. Digo, pues realmente es un texto abierto. De los 1000 caracteres famosos. Exactamente, pero obviamente esa descripción también tendría que coincidir pues con la clave de producto o servicio, de acuerdo a lo que se está comercializando, lo que está facturando. Pero pues realmente puedes poner por concepto de tal cosas, digo, nada más ahí vigilar, porque hay muchos sistemas que, por ejemplo, ya lo comentamos hace un momento también con el maestro, que puede ser que nos estén poniendo solamente la descripción de la clave del producto o servicio SAT. Entonces es importante validar el archivo XML que lleve la información. Punto número 1. Punto número 2. Algunos softwares están limitados en la cantidad de caracteres que ponen en la descripción. Pero no porque sea la estructura no, aceptada o eso es totalmente establecida en la por casa el de software. Ajá. Así es. Entonces, en algunos casos sería un hay error, mecanismos. ¿no? Sí. Mira, en principio, por supuesto que es un error, pero pues digo, ahí ya es cuestión de cada software. Lo que muchos de ellos dan la posibilidad es que en un campo adicional coloques el resto de la información. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces, de acuerdo a ciertas configuraciones que a veces no se hacen, esos dos campos no se unen en la descripción y queda como cortado o queda una parte, exacto. Pero no se dan cuenta porque a veces en la representación impresa pues, se ve muy bonito, pero ya en el archivo XML es donde a veces aparece cortado, no aparece completo. Me ha tocado softwares, por ejemplo, donde colocan a lo mejor un punto al principio porque van a escribir realmente el texto en otro lado y nada, se aparece el punto como descripción. Pues obviamente es un error.
Julio, también Diego Olvera nos pregunta que si le podemos indicar quién, cómo y dónde se autorizan o certifican las adendas. Ok. Lo que sucede es que en muchas ocasiones lo que tienes que hacer es una solicitud a la autoridad únicamente para que puedas tú certificar estas adendas. Las empresas que requieren ese tipo de información, sí, mencionan cuál es la estructura que van a necesitar o qué tipo de información, y es la que solicitan únicamente para que se vaya autorizando. Ese sería el procedimiento. Pero cuando hablas de autorización, ¿te refieres a que va a ir timbrada? No. La adenda jamás va timbrada. Va timbrada. Lo que pasa es que tienes que pedir una autorización para agregarle esa adenda y con ciertas características. Sí, así es. Bueno, José Castillo, ¿cuáles herramientas se tendrían aparte del lector de códigos que lleva directo al CFDI y de leer el XML? Ok, la más fácil es esa, de leer el código bidimensional. La otra es copiar y pegar el UID directamente en la plataforma que también se encuentra en el portal del SAT. ¿Y cómo entro a esa opción? En el portal del SAT tenemos dos barras, una barra de menús y una barra de iconos. Las iconos son las figuritas. La que dice factura electrónica, le das clic ahí y en una de esas opciones que aparece en factura electrónica hay una que dice validar factura electrónica. Es curioso que digan así. Entras ahí y aparecen varias opciones. Puedes validar un solo CFDI copiando y pegando, o puedes validar también bloques de CFDIs. Si no quieres hacerlo uno por uno, bueno, pues, agarras una buena cantidad, dices quiero que me valides todos estos y te da un reporte de esa validación. La otra forma de hacerlo es entrar directamente a los emitidos y recibidos, y ahí podrías tú ya ver el CFDI que tiene la autoridad, si es que coincide. ¿Y cómo lo haces? Otra vez entras a los emitidos y recibidos, copias y pegas, y simplemente lo que haces es localizar el CFDI que el SAT tiene en su repositorio. Así es. Perfecto, pues qué bueno que porque luego no todo el mundo conoce todas estas herramientas, ¿no? Sí. Bueno, entonces hablábamos de los otros complementos. Estábamos hablando que el primero, el combustible, el estado de cuenta, el complemento que contiene el estado de cuenta de combustibles que se pagan con monederos electrónicos. ¿Qué podrías señalarnos respecto a ese complemento? Mira, creo que es una de las bondades, digamos, que tienen algunos contribuyentes para poder deducir y no cumplir con todos los requisitos que está pidiendo la autoridad a efectos de poder deducir los combustibles. Hay que recordar que los combustibles es el único gasto que, aunque sea menor a 200 pesos, tiene que ser con tarjeta de crédito, de débito o cualquier otro tipo, lo cual dificulta mucho. Entonces, esta facilidad que nos da este complemento nos permite que en el estado de cuenta, como bien lo mencionaste, cuando se expide ese estado de cuenta, en la adenda aparezca qué fue lo que se distribuyó, qué fue lo que se vendió, cuántos litros, de qué producto, de qué tipo de, ya sea diésel, ya sea combustible de menos de 92 octanos, mayor a 92 octanos, si es diésel u otros, porque estamos pensando únicamente en diésel marino, pero igual puede ser turbocina. Estoy exagerando, pero pudiera darse ese caso también. Entonces, el estado de cuenta es con lo que yo deduzco, pero gracias a esta adenda, en el cual viene toda esa descripción que tiene. El complemento. Ajá. Así es. En algunos casos es muy útil, porque inclusive podría venir en esa adenda la descripción de los impuestos indirectos. De hecho viene el IVA, ¿no? También, ajá. Pero a mí me interesa más el complemento, ¿no? Ajá, sí, es un complemento. Ajá. Pero a mí me interesa más el IEPS por los estímulos que podemos tener en la ley ¿también? De ingresos. Con eso pudiera ser. Vienen los dos, entiendo. Exacto, exacto. De hecho, bueno, ahí hay un conflicto, porque si tú vas y compras la gasolina y te la factura la estación de servicio, el IVA que te va a declarar, a veces te traslada, no va a coincidir con el IVA que tendrías en un estado de cuenta de un monedero electrónico. Sí, solamente que aquí entonces se van a meter en un problema. ¿Cuál es el método de pago? No el método de pago, ¿cuál es la forma de pago que están utilizando? Entonces, cuando digan hay monedero electrónico, sí, entonces ya lo ligaría, como que lo va descartando en automático cuando se hace eso. Sí. Digo, si lo De hecho, la estación de servicio tiene prohibido facturar cuando tú pagas con monedero electrónico, porque tu comprobante es el estado de cuenta, que viene dentro que como complemento al CFDI, ¿no? Sí, a lo mejor lo estás pensando en una urbe. Estás pensando en una urbe, sí, pero sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las carreteras federales donde no tienen esta infraestructura? A lo mejor ahí se les olvida o no tienen la capacitación suficiente para ese propósito. Sí, de que se puede llegar a duplicar el comprobante, se puede llegar a duplicar. Así es. Pero es responsabilidad, en principio, del receptor, el que tiene el contrato del monedero electrónico, de, pues en teoría, su comprobante para deducir
es el estado de cuenta y no tendría por qué pedir factura de la gasolina. Es correcto. Y la estación de servicio tiene prohibido darle comprobante a esta persona, lo cual no significa que no incluye esa operación dentro de la factura global de las operaciones con el público en general que deberá hacer la estación de servicio, ¿no? Solamente que sería fácil de detectarlo, porque entonces tendría un doble gasto con un solo, tendría Con un un doble solo medio gasto de con un pago. solo medio de pago. Entonces sería muy absurdo que alguien dijera que esto, y además si tomamos en consideración el artículo 27, fracción cuarta, que dice que el gasto lo tienes que deducir una sola vez, Sí, no, entonces está estarías prohibido, violando. obviamente. Pero a veces en las estaciones de servicio inclusive se equivocan en la forma de pago, etcétera, ¿no? Sí, ese es un problema para las gasolineras. Hay algunas gasolineras que te dicen ponle más. Entonces, inclusive eso pudiera ser un delito porque Sí, estás por haciendo supuesto. te conviertes en automático en un EFO. Sí. Sí. Pero bueno, ahí está el tema. Está prohibido que se pida Así es. factura, está prohibido Así que es. se pida factura por las operaciones pagadas con el monedero electrónico, porque el comprobante para deducir y acreditar es el estado de cuenta que Es correcto. viene dentro de un complemento en el CFDI. Anteriormente habíamos comentado que a veces el SAT, para efectos de las declaraciones en los datos que precarga, pues nada más toma el dato de la comisión, porque la factura que emite el que tiene el que emisor de las tarjetas de los monederos electrónicos, al que le depositas dinero para que te puedas utilizar el monedero electrónico, ellos nada más te van a facturar su comisión porque su ingreso, no tienen mayor ingreso más que ese. Y en el complemento viene el estado de cuenta. Pero a veces para las declaraciones ha habido personas que se quejan de que nada más jala para la declaración la comisión. Pero pues esos son datos que tendrá que capturar y ajustar manualmente, ¿no? Pero Así bueno, es. tenemos las respuestas a nuestra pregunta, por Sí, favor. claro. Aquí, bueno, para Patricia Sánchez, respuesta es Adenda, efectivamente, y Ezequiel Ramos. Los dos son correctos. Los dos son correctos. Perfecto. Pues vamos al siguiente complemento, donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles. Sí, pues mira, este complemento igual, pues como todos los demás, efectivamente es para poder hacer este tema de las deducciones cuando pues se da un donativo, ¿no? a una de estas pues entidades, asociaciones sin fines de lucro. Y ahí, bueno, pues se tiene que poner cierta información, ¿no? Una leyenda, el número de donataria, por ejemplo. La fecha del oficio. Sí, es la fecha del oficio. Ahí donde hay les algunos autorizaron a datos. ser donataria, Y efectivamente, etcétera. bueno, pues cada vez que se da un donativo hay que verificar que el CFDI cumpla con esta estructura. Ajá. Bueno, tenemos otros, por ejemplo, los voy a listar y si quieren nos concentramos en los más importantes por cuestión de tiempo, ¿no? Está el de compraventa de divisas, las casas de cambio también tienen complementos especiales para su CFDI. Uno que es muy importante y muy común, el de otros impuestos y derechos, tú lo habías Otros mencionado derechos, impuestos, así es. anteriormente, hace unos minutos, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Sí, lo que pasa es que en algunas entidades, por ejemplo, hay impuestos locales, que es algo muy común en el interior de la República. Y bueno, de repente dicen, oye, es que estas ciertas retenciones, ¿en dónde las veo reflejadas? Esa es una pregunta que nos hacen muy comúnmente. Y muchas veces pues lo quieren colocar en la parte de retenciones de la parte principal del Federal. CFDI, así es, pero esos son impuestos federales. Entonces estos van colocados en un complemento por separado, se indica igual un texto, se indica el monto, el porcentaje, y esto se tiene que incorporar también a lo que es el XML, ¿no? Que se está expidiendo. Pero obviamente tienen que verificar que vaya esa información, porque esta información también, los montos, pueden llegar a, bueno, no pueden llegar, sino que es una estructura que se valida completamente junto con los montos que vienen en la parte principal de la factura. Perfecto. Ese sí es muy particular, ¿no? Porque es. sí afecta el monto total del importe Sí, a claro. pagar, ¿no? Sí, hay otros, por ejemplo, que son informativos nada más. Ajá, ¿no? que vienen por separado. Exacto. Bueno, tenemos el de leyendas fiscales. Julio, no sé si quieras agregar algo a este. Sí, ocurre que cuando utilizas algún beneficio que está en la ley o cuando estás haciendo el uso de una regla de resolución miscelánea y quieres que en esa factura aparezca esa leyenda de que se está utilizando tal o cual beneficio o se está utilizando lo que dice la ley de ingresos como un estímulo y demás, entonces en ese momento podrías poner esa leyenda únicamente como aclarando sí que esa factura tiene esa característica específica, haciendo mención ya sea a la ley, a la regla Así o es. al decreto que esté mencionándose, pero básicamente es para hacer una aclaración de un beneficio, de un estímulo o de algo que tenga ese comprobante, ya sea quien lo expide o quien lo recibe. Así es.
Bueno, por ejemplo, digo, me estoy saliendo un poquito del tema, pero nada más confírmame esto. Dentro de los FDIs, desde hace un par de años, es obligatorio, cuando compras combustibles, que tengas el número de permiso de la Comisión Reguladora de Energía. Así es. O sea, que tú cuando compras gasolina, diésel, etcétera, el CFDI que te den debe tener el número de permiso de la CRE, de la Comisión Reguladora de Es Energía, correcto. para que esa persona pudiera enajenar esos combustibles. ¿Eso dónde va? Porque es un dato muy específico de las estaciones de servicio. ¿Es parte de un complemento o es un dato del CFDI en general? Es un dato del CFDI en general y es únicamente... ¿Trae un campo especial para eso? No es que tenga un campo especial, lo tienes que poner como tal en la descripción, en el peor de los casos. Ah, ya. Sí, o sea, tú tienes que buscar dónde ponerlo, pero en el peor de los casos en la descripción. Sí, lo tienes que anotar porque es una certificación que tiene. Ahora, ¿qué sucede si no te pueden quitar esa certificación por no hacer mención de ese proceso? Y para el cliente sería no deducible porque no reúne requisitos Es fiscales correcto, el comprobante, ¿no? Es correcto, así es. Entonces, Además de todos los requisitos, que son muchos. Pero entonces lo pones en la descripción del concepto, los 1000 caracteres que tienes de la descripción del concepto. Bueno, tenemos varios, pero bueno, está el de turista, pasajero, extranjero, para las personas físicas integrantes de un coordinado, sector de ventas al detalle, el CFDI de registro fiscal, obviamente el de nómina, el de pago, pero está el de notarios públicos, aerolíneas, del INE, vehículos usados, que ese es muy importante, el del INE, servicios, el cartaporte, que también son muy importantes, servicios parciales de construcción. Ese también es muy importante. Obras de artes plásticas y antigüedades, el de comercio exterior, el de hidrocarburos. Les digo que escoja uno cada quien y me diga cuáles son, que ustedes consideren muy importantes en general para la mayor parte del público, o lo que quieran resaltar en particular de estos, ¿no? Mira, del INE solamente es hacer una aclaración y es para cuando los partidos políticos hacen alguna campaña hacer mención de ese asunto y que el INE tenga la información necesaria pues, para los topes de campaña y todo lo demás. Uno de los que desde mi perspectiva son muy importantes es el de la construcción. Y el de la construcción porque en lo general cuando tú construyes no todos y es casa habitación, hay cierto tipo de gastos que no los considera la autoridad como casa habitación, el poner por ejemplo un aire acondicionado o poner pisos de madera no se considera como casa habitación y estarían grabados a la tasa del 16. A través de un decreto sí que tienes que renovar cada año, entonces tienes que pedir una autorización para ese proceso de que tú estás queriendo utilizar el decreto en el cual sí te permite con ciertas características ese tipo de gastos que son para casa habitación, aunque no hayan sido para casa habitación, siempre y cuando sea dentro de la casa habitación. Son cuestiones que van adheridas a la construcción, ¿no? Que es parte del inmueble que se supone que se destina a casa habitación y que hubo una discusión sobre si eso era exento o grabado para efectos de IVA, ¿no? Cada vez que se facture, entonces, tienes que utilizar ese complemento para efectos de indicar que estás utilizando el decreto y que esto es lo que estás tú utilizando para poder aplicarlo como parte de tus operaciones. Entonces, cualquier empresa que contrate a una persona que le preste servicios parciales de construcción, un herrero, un carpintero, pues a lo mejor hasta el plomero, no sé, herrero, carpintero, pues, constructor en general, que sean cuestiones adheridas a la construcción, pisos de madera, libreros empotrados, cocinas integrales, etcétera, tendría que pedirle que el que preste el servicio en su caso tendría que tener este complemento. Es correcto. Si no, le tendría que cobrar el IVA. Así es. Esa es la diferencia. Y eso representaría un costo. Si no lleva el complemento, no se cobra IVA. Si lleva el complemento, perdón, no se cobra IVA. No se cobra IVA. Y si no lleva el complemento, sí se cobraría tendrían que cobrar IVA. Y te incrementa el costo. Sí, y si no lo cobran, sin ese complemento, sí, entonces el gasto se vuelve no deducible. ¿Por qué? Pues porque no tiene el cobro del impuesto al valor agregado. Entonces sí es importante. Así es. Bueno, yo resaltaría el de los notarios. Cuando venden un inmueble, el que vende el inmueble no está obligado a expedir un comprobante por la enajenación del inmueble, porque quien expide el comprobante, entre comillas, de la operación es el notario. Cuando cobra sus honorarios, en su recibo de cobro de honorarios le agrega el complemento de los datos de la operación. Así es. ¿no? Entonces ese también es muy común.
Y pues el de vehículos usados también, Sí. cuando le pides a una, ¿cómo se llama? Que la agencia de autos o la persona que no le pide la factura propiamente al vendedor, sino le pide a un pack especial que le emita el comprobante por cuenta del vendedor, tiene que tener un complemento. Siempre y cuando no sean personas físicas con actividad empresarial o profesional. Son los únicos que no pueden utilizar ese complemento. Que bueno, ahí siempre recordarles a las agencias de autos que cuando una persona vende un auto usado, si es persona física, en la mayoría de los casos puede estar exento de IVA, pero siendo persona física con actividad empresarial y siendo parte de su activo, estaría grabado con IVA. Y siendo persona moral, si es una sociedad civil, está exento de IVA porque es un bien mueble usado enajenado por una persona que no es empresa. Y si es una sociedad mercantil, pues sí tendría que cobrar el IVA. Así es. Porque si son personas morales dicen que sí lleva IVA, y si son personas físicas dicen que no lleva IVA. Las dos generalizaciones son falsas, Sí, ¿no? lo generalizan. Ajá, lo generalizan y es falso. Comercio exterior, o bueno, sí, a ti te gusta el de Pues, comercio exterior. No, pues mira, la parte de comercio exterior donde pues se amplía evidentemente las descripciones de ciertos productos cuando hay temas de importación o exportación, y ahora con el tema de la carta aporte, ¿no? Que a veces hay que integrar ambos complementos, pues obviamente digamos que tecnológicamente para algunos sistemas pues se vuelve un reto el estar incorporando tanta información, y obviamente también para quien lo genera, porque son tantos datos de repente que tienes que agregar. Hemos visto facturas, ejemplo, de 1000 partidas, ¿no? O de 100 partidas, ya con eso son suficientes, donde toda esa información a veces la tienen que estar integrando primero al sistema, ¿no? Entonces esto se vuelve ya un poquito más complejo, pero por ejemplo en el tema de carta aporte, pues nos hemos encontrado con muchas situaciones con los usuarios, desde usuarios por ejemplo que le emiten, y ya que el transportista o el camión lleva la mercancía, agarran y cancelan el CFDI de traslado, ¿no? Dicen, pues como ya se trasladó, pues ya lo cancelamos ya, pero pues obviamente no, la cancelación tiene otros efectos. Y también pues comentarles ahí a pues, todos nuestros amigos que utilicen este tipo de mecanismos, que tengan cuidado con la información que lleva lo que son los documentos de traslado, porque como son documentos que a lo mejor no van en una parte contable, etcétera, pues tienden a ponerle como que al ahí se va ciertas características, ya sea los productos, el peso, ¿no? El lugar de donde salen y a dónde llegan. Yo siempre lo que digo, bueno, es que esa información se timbra y va al SAT, ¿no? Entonces, si yo hago un cruce de información de mis bases de datos, de lo que tengo en mis documentos de traslado de X contribuyente contra lo facturado, podría sacar muchas conclusiones, ¿no? A lo mejor alguien está emitiendo pocas facturas, pero está trasladando mucho. O sea, pudiera llegar a todavía llamar, le falta mucho explotar claro, toda la información de los CFDIs. Así es, pero yo siempre digo, hay que tener cuidado con lo que se emite ahí, porque ya no es algo que se quede ahí en tu sistema, sino es algo que alguien más está viendo del otro lado, ¿no? Y fíjate que precisamente tenemos una pregunta, bueno, un comentario de Josni González. Dice, ¿pueden tener un programa que trate en específico de un complemento o varios complementos a detalle? Me gustaría que se hablara del complemento de comercio exterior y vehículos usados. Pues vamos porque sí es cierto, el tema, el complemento de comercio exterior como que se dejó mucho de lado y es tan fuerte, tan pesado como la carta aporte, ¿no? Y aunque no se utiliza mucho, pero bueno, a final de cuentas tenemos que conocerlo. Así es. Sí, vamos a programar para futuro todo el tema de vehículos usados también, a ver si por fin las agencias de autos nos escuchan y la gente entiende pues cómo afecta el IVA a estas operaciones, ¿no? Pero ¿quieres comentar algo respecto en la a de comercio, digamos, para mí lo más complicado del complemento de comercio exterior es la fracción arancelaria. Y es que la tienes que localizar precisamente. Todos los demás campos se repiten prácticamente de la primera parte donde aparece la descripción, lo tienes en la parte de abajo. O sea, tienes, digamos, la estructura general del comprobante donde dices clave, producto, servicio y con la descripción de lo que facturas. Y eso, dices, se replica con muchos datos del complemento que va anexo, digamos, así al es. CFDI. Y lo único diferente, digamos, que existen entre esas dos partes sería la fracción arancelaria, esto de acuerdo con el catálogo. Los otros datos, digamos, son datos que son muy comunes. ¿Por qué digo que son muy comunes? Porque nos habla, por ejemplo, de quién es el receptor, de qué país es, cuál es la dirección, y son datos muy generales. Pero lo más complicado de ese complemento, digamos, sería localizar lo que serían las partidas que son por
clave de producto y de servicio que la tienes abajo en lo que sería la fracción arancelaria. Sería lo más complicado, digamos, pero si tú tienes un sistema automatizado, pues entonces esto va a ser mucho más sencillo si es que ya lo tienes programado. Y si es que está de alguna manera ligado a la página del SAT para que te vincula cualquier modificación que haya en la clave producto o servicio. Es que aquí hay un detalle. O en las fracciones arancelarias. Sí, bueno, ¿y qué pasa si no lo tienes? Entonces, recordemos que quien hace la validación y quien hace la certificación de que cumpla con los requisitos es el SAT. Pero ojo, no está validando que la clave que estás poniendo sea la correcta. Lo que está validando es solamente el tamaño, porque alguien piensa que cuando el SAT va a validar la información, está validando que lo hagas bien o mal, y no es cierto. Valida que el campo que tenga la información con las características, pero no que la información que estás proporcionando sea la correcta. Es decir, si me dice que debo tener 10 dígitos en esa parte y le pongo 10 ceros, la autoridad no va a decir nada, aunque esté completamente mal. Entonces hay que tener cuidado cuando te dicen que está validando la autoridad. Entonces, en este caso, si yo voy a exportar, por ejemplo, y mi empresa se ubica en la Ciudad de México y va a trasladar el producto desde aquí hasta, vamos a suponer que va por camión, o sea, por transporte terrestre, y va a cruzar la frontera o va llegando allá se va a pasar otro camión de carga. En ese caso, tú tienes el CFDI de tipo ingreso con el complemento de comercio exterior, acompañado, como lo estoy haciendo en mis propios medios de transporte, o sea, el camión es mío, va también acompañado del complemento de comercio, del cartaporte. Sí, en ese caso, y le tendré que poner toda la información de todos los puntos que va a cruzar, en ese caso, y demás, ¿no? En ese caso. Ahora, hay productos que sufren merma en el trayecto, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que sale del domicilio del contribuyente a lo que llega. Me tocó hace años algún caso, por ejemplo, de una empresa minera que vendía algún metal y decía, bueno, pues sí, cuando sale lo pesamos y hacemos una estimación, con base en eso me dan un anticipo, y luego ya cuando llega a las instalaciones del cliente, pues llega otra cantidad, ¿sí? Y obviamente ahí pues siempre va a haber inconsistencias, ¿no? Pero no son naturales, digamos, son justificables. Sí. Ajá. De hecho, las descuentos y bonificaciones en estos casos a veces es lo que ocurre para poder ajustar los valores que están llegando. Cuando llegues a aduana, por ejemplo, la cantidad que sale en la factura va a ser diferente a la cantidad que pase por aduana. Es correcto, es correcto. Y es en ambos lados, me refiero, es tanto importación como exportación. Así es. Ocurre. Pues ya se nos acabó el tiempo, les pediría una reflexión final a cada uno, Ricardo. Pues bueno, en primera instancia es, desde la parte operativa, que es la que generalmente vemos más nosotros, es capacitar a la gente que está en el día a día, que están haciendo estos comprobantes, porque pues a veces, nuestros amigos contadores pues capacitan mucho y lo conocen muy bien, pero a veces esa información se queda en medio y no llega a bajar hasta las personas las que están haciendo realmente los comprobantes. Entonces, punto número 1 es una capacitación. Punto número 2, tener manuales de procesos. Los manuales de procesos ayudan mucho porque te dan esa visión o los pasos que tiene que seguir la gente que está en el día a día ahí. Casos en los cuales las facturas, alguna vez lo comentamos, en donde hacen facturas con PUE y luego les generan complementos de pago o viceversa, luego no los generan. Es decir, ahí estamos empezando con un tema que nos puede afectar a la larga, ¿no? Ya lo comentábamos también hace un momento con los comprobantes, que bueno, es algo más personal, de los que entregan las instituciones educativas. Como no lo estoy validando, ya está la declaración anual, pues antes que me lo cambien, porque hace un momento estábamos hablando en el caso hipotético que la institución me la cambie, muchos ya ni siquiera te lo cambian, ¿no? Entonces, bueno, pues ya son situaciones. Estas cuestiones, por ejemplo, de comercio exterior, es bien común que al momento de estar haciendo el comprobante, de repente te empiece a mandar errores y no sabes ni por qué. Entonces tienes que validar campo por campo la información que estás poniendo, porque muchas veces el PAC precisamente por eso no te timbra. Entonces, capacitación, procesos y validar que los comprobantes también que estamos emitiendo salgan correctamente. Pues Julio, ya nada, tenemos unos segundos. Ok, la única frase sería control interno. Así es. Eso es todo. Con eso ya remataste bien. Pues les agradecemos a todos su presencia. La próxima semana vamos a tener el tema de expediente de beneficiario controlador. Va a ser conducido por otro de mis compañeros y pues les agradecemos su presencia y su participación en este espacio. Gracias.